Encuentro, un espacio en el cual reflexionaremos en busca de alternativas bíblicas a conflictos modernos. Yo soy drogadicto y delincuente por el maltrato que me dio mi papá. Soy producto del abuso que sufrí en manos de mis propios padres. Qué fácil es echarle la culpa a otros, te dirás. Yo crecí sin padre y míreme, yo no soy ladrón o drogadicto. Cada quien tiene que tomar responsabilidad por sus propias acciones. Qué bonito suena esta muy elaborada y consciente declaración. Sin embargo, en la vida real, mis amigos, el dolor del abuso y el mal ejemplo que le damos a nuestros hijos moldearán su carácter para bien o para mal. Historias que otros callan. Bienvenido al encuentro de hoy. Yo soy tu amigo Ernesto Pinto. Y hoy conversaré con un joven que se involucró en las drogas y en la mafia porque dice que su papá es el culpable. Si deseas contarme tu historia, prepara papel y lápiz, ya que al final te voy a dar mis datos. Por razones de protección y seguridad, no revelaremos el nombre ni algunos detalles de nuestro invitado de hoy. Bienvenido y gracias por estar dispuesto a conversar conmigo. Cuéntanos un poco acerca de tu niñez. Bueno, mi niñez, desde que yo tengo noción, es bien sufrida porque en parte mi papá era un alcohólico. Siempre que llegaba maltrataba a mi mamá y él cuando bebía lo hacía bien pausado, pero siempre pasaba de mal carácter, siempre castigándome. Y de todos mis hermanos a quien más castigaba siempre era a mí. ¿Eras el mayor o el menor o...? No, soy el segundo de los hermanos. ¿Vos crees que debido a sus borracheras era que entonces reaccionaba de esa manera? Bueno, creo que sí, pero muchas veces era por los problemas que ellos mantenían con mi mamá. Danos un ejemplo. Mi mamá, cuando ella inició a trabajar, ella inició en el mercado. Trabajaba con un negocio de zapatos, ella tenía una tiendita pequeña y él era perito mercantil y miraba de menos a mi mamá. Y entonces mi mamá siempre, ella luchaba para mantenernos bien a nosotros, pues, porque ella luchaba para alimentarnos. O sea, vos como hijo sentías que tu padre miraba de menos a tu madre. Sí, se podría decir que sí, porque digamos, él siempre que se dirigía a ella, vos no sabes nada, que no tenés ninguna preparación ni nada por el estilo. O sea, ¿Te afectó eso a ti? Sí, me afectó mucho. ¿Qué pasaba en tu corazón de niño al ver que tu padre estaba maltratando a tu madre? Bueno, a mí me daba una ira, pero no podía hacer nada. Cuando yo le decía, mejor pégame a mí, él me pegaba y bueno, incluso lo hizo como 2 veces que yo me le lanzaba porque le estaba golpeando a mi madre. ¿Era un niño de cuántos años? Aproximadamente, la primera vez que yo me le tiré a él tenía 8 años. Wow. ¿Sentías dolor en tu corazón? Sí, y bueno, algo bien triste. Bueno, personas que no han pasado esto tal vez no puedan comprender, pero esto es doloroso. Cuando yo tenía 12 años, él volvió a golpearla. Fue la última vez que lo hizo y yo me le tiré y le dije que me golpeara a mí. Él me dio un golpe y me desmayé. Bueno, al día siguiente ya mi mamá estaba con un ojo morado y entonces me dolió tanto que yo le grité a él y le dije, algún día vos te vas a arrepentirle, un día yo voy a crecerle y es cuando vos me las vas a pagar todas las que le has hecho a mi mamá y no te vas a preguntar por qué es. Entonces él dijo a golpearme y no logró porque yo me fui. Definitivamente estas heridas emocionales ponen en desventaja a nuestros hijos. ¿Cuántos jóvenes se dedicarán a las drogas o al alcoholismo simplemente por escapar a la realidad de violencia en que viven? Nuestro amigo se rebeló cuando apenas era un adolescente. ¿A qué edad? Cuéntanos. Sí, como a la edad de 13 años yo ya inicié con la bebida y ahí empecé con mis amigos a beber. Y ya después me fue gustando, como miraba a mi papá que él bebía, entonces cuando él llevaba sus botellas, yo agarraba y me ponía. Entonces, ¿Llegaba a la cantina a la casa? Sí, él la llevaba prácticamente, o sea que él llevaba todo el licor, digamos, él compraba su cerveza, su botella, entonces él la mantenía ahí en la casa, entonces cuando él no estaba, ¿vale? Y quedaba solo, como la mayor parte
siempre la pasé solo. O sea, Si vos que pudieras decir, esta es la razón por la que yo me rebelé en mi juventud, ¿cuál sería? bueno, yo creo que son los malos tratos en la familia de un padre. O sea, es lo que más me afectó a mí. ¿Vos sentías que tu padre te abusaba físicamente? En parte él tenía razón al castigarme, pero yo decía, ¿por qué él me castiga y él nunca me dio el ejemplo? Tal vez yo hacía cosas malas, pero él cuando me reclamaba, por dentro decía, pero él nunca lo hizo algo bueno para que yo me alegrara. ¿Vos sentías odio por tu padre? Sí, cuando yo lo miraba a él, no toleraba verlo. O sea, le hablaba, pero siempre que le hablaba, mira esto, mira lo otro, y si él me decía reclamar algo, yo le hablaba pesado, ya. Y él cuando andaba tomado ya llegaba, me insultaba, siempre que me miraba me insultaba. Entonces yo opté una vez por irme de la casa y me fui como a la edad de 14 años y me fui con unos amigos. Ese amigo me tuvo 3 meses en la casa de él, de su comida él compartía conmigo y éramos amigos inseparables, pues. Y empezamos con vicios, que empezamos con cigarros, después con bebidas, después de la bebida sustancias alucinógenas, luego fumábamos marihuana y O sea, tu adolescencia te refugiaste en las drogas. ¿Por qué? bueno, porque siempre me sentí solo. Mi hermano el mayor siempre nos cuidó a nosotros, cuidó de mis otros 3 hermanos y él era el padre y era la madre. Pues él nos cocinaba, él nos cuidaba, o sea que sentíamos más respeto por mi hermano el mayor que por mi papá o mi mamá. Siempre le guardamos respeto porque la madre solo le da amor y es poco el rigor que le da a uno. La cruda realidad de nuestras tierras es que 60% de nuestros niños crecerán en un hogar donde el gran ausente es el padre. 20% del 40% restante vivirá en un hogar plagado de violencia y adicciones. Ojalá que tu hogar esté haciendo la diferencia en tu barrio. Y si no, hoy tendrás la oportunidad de reflexionar y hacer los cambios necesarios. Nuestro invitado de hoy pasó de una droga, y lo pongo entre comillas, una droga liviana, a una más pesada y luego al crimen organizado. Y en un momento él tuvo que negociar su vida. Escuchémoslo. Vamos a ver, ¿cómo es eso de que tuviste que negociar tu vida? O sea que cuando yo me llevaba con otro muchacho con el que yo inicié a hacer esta rutina ya de cuestiones grandes, de drogas, de vehículos y todo. Y de todo esto, para que yo pudiera negociar mi vida, fue que una vez llegaron a la casa, me dijeron que si tenía droga, y yo le dije que ya me había apartado. Entonces, ¿cómo te vas a apartar vos? Me dije, si vos es el que nos has enseñado más bien a cómo vos tenés que estar con nosotros. No puedo, le digo, tengo mi mujer embarazada, no puedo salir ya. Porque es lo que yo había jurado, que al tener una mujer ya embarazada yo me retiraba, pues que quería ver a mi hijo, tan siquiera conocer. Entonces al día siguiente ellos volvieron a llegaron 2 y me llamaron, me dijeron que tenían una buena mercancía y yo les dije que no, que yo me retiraba, pues que yo estaba cerrado, que me retiraba, más la presión que yo tenía de mi mujer. Pues. Bueno, cuando ellos me fueron a visitar por segunda vez, ellos me apuntaron con una pistola y que me subiera al carro. Y como esa vez yo salí desarmado, yo había vendido mi pistola y todo. O sea, yo ya me estaba desintegrando del grupo por mi cuenta. Entonces me llevaron donde el mandamás de aquí, de la mafia de aquí, y me llevaron donde él. Y cuando yo entré al cuarto, a la habitación en el hotel que ellos estaban, entonces yo iba que temblaba. Porque sabía que solo a platicar con él y después que me iban a matar, pues en el camino, que me iban a dejar en algún terreno baldío, botado. Yo no me acordaba de nada, ni de tan perdido andaba en el mundo que ni de Dios me acordaba. O sea, bueno, esa vez me preguntó el jefe de todo, dijo, ¿qué pasaba? Que por qué me retiraba. Y le dije, ya le expliqué que yo tenía una mujer embarazada, que yo quería conocer a mi hijo y que yo había sufrido bastante. Entonces me dice, pero me han dicho de que me andas delatando donde vivo yo y vos sabés muy bien que cómo me buscan aquí en este país. Pues. Entonces, no, le digo, eso
yo nunca he hablado de usted, ni siquiera digo que lo conozco, y es más, cuando me he referido a usted con otras personas que nos llevamos en lo mismo, nunca he mencionado su nombre, ni solamente sé que lo he escuchado, pero nada más. De veras, así pasó todo. Entonces él me dijo, mira, ahorita ellos supuestamente te van a ir a matarme, entonces quiero que lleves esta pistola. Yo les voy a dar orden de que no te maten, pero si ellos quieren hacerte algo, entonces ahí mismo voy a responder. Gracias a Dios nuestro amigo pudo salir con vida de esa. Para ese entonces su señora, que estaba embarazada, empezó a asistir a una iglesia. Y luego empezó a invitar a su príncipe azul a que le acompañara a las reuniones. Te pregunto, ¿cómo te sentiste en esa iglesia? Bueno, cuando yo vine a la iglesia, yo entraba de mal carácter, yo sudaba, de que me quería ir, y me agarraba ella de la mano y me decía que aceptara, y solamente venía a escuchar, y en una de esas ya me tocó la puerta. Una noche llegaste a la iglesia, ¿y qué pasó en esa reunión? Bueno, esa vez yo sentí que como si me habían tocado las puertas de mi corazón, y que viera la realidad de la vida, pues que todo lo que yo había pasado no hubiese sido necesario si hubiese estado en un camino recto, en el camino que nos lleva a la gloria. Podemos decir que Dios te estaba hablando directamente a través del predicador en esa oportunidad. Sí, porque yo sentía de que siempre cuando él predicaba, yo sentía que la prédica era para mí, ni para nadie más. O sea, yo sentía que yo era directamente, que a mí me decía, tienes que tú tienes que aceptarme, porque si no vas a terminar peor de lo que estás. ¿Te acordás de esa oración que hiciste a Dios? ¿Qué le dijiste a Dios en esa oración? Bueno, yo el día que yo acepté a Jesucristo, yo me le entregué a Él, y yo le pedí perdón por todas las fechorías que yo había hecho, las maldades que yo le había hecho a mucha gente que tal vez eran gentes cristianas. ¿Le pediste perdón a Dios? ¿Qué sentiste en tu corazón? Bueno, yo sentí un descanso enorme en mi corazón, y cuando yo empecé a venir a la iglesia, acepté a Jesucristo, mi papá, mi abuela cayeron enfermos, graves. Mi abuela, que tenía unos coágulos en el cerebro, que iba a morir, y yo le pedí a Jesús que lo sanara. Y bueno, cayó mi papá enfermo también de la columna, que lo iban a operar. A pesar de todo lo que yo había pasado con él, ya cuando yo vine a la iglesia, yo a él ya lo sentía, aquel amor de padre, o sea, que yo necesitaba quererlo a él. ¿Lo perdonaste? Yo lo perdoné, yo le pedí a Jesús que me diera ese don para perdonarlo a él. ¿Sentís que Dios ha restaurado tu vida completamente? Sí, ha restaurado mi vida y la de mi familia. Esta vez ya no va a ser igual, quiero empezar de nuevo, habrá oportunidad. Bueno, quiero agradecerte por venir al encuentro de hoy. Bueno, le doy gracias a usted por haberme tomado en cuenta para dar este testimonio, y más que todo le doy gracias a Dios. Porque esta vez yo me he decidido seguirlo a Él y no volver atrás. Gracias por haber sido parte del encuentro de hoy. Escríbenos a Programa Radial Encuentro, 225 Riverton Avenida, WPG, Manitoba, R2L0N1, Canadá. Si vives en Norteamérica, puedes llamarnos completamente gratis al 1-800-565-1810. Tus comentarios son bienvenidos al 1-800-565-1810. También puedes escribirme vía internet, y esta es nuestra dirección electrónica: encuentro@fln.ca. Otra vez, encuentro@fln.ca. Espero pues que nos sintonices en nuestro próximo encuentro. Yo soy tu amigo Ernesto Pinto, recordándote que Dios te ama y yo también.